Muy bien, pues buenas tardes y bienvenidos a todos a este curso de Ortega y el arte que hemos organizado en colaboración con el Instituto de Humanidades de Barcelona y el Centro Libre de Artes y Cultura de Barcelona también, con Andreu Jaume, que es con quien tengo el gusto de codirigir este curso dentro de las actividades del centenario de la deshumanización del arte e ideas sobre la novela, en la novela dedicó al arte nuevo en 1925. Es un curso que forma parte de las actividades académicas. Si habéis tenido la oportunidad de entrar en la página web del Centenario, habéis visto que hay actividades académicas, divulgativas y artísticas, porque intentamos realmente con este centenario hacer transferencia de conocimiento y llegar a todos los públicos o a públicos que habitualmente no forman parte de este tipo, digamos, de actividades académicas. Esta en particular, junto con el Congreso y otros seminarios más especializados que estamos haciendo en Sofía, forman parte de las actividades académicas. Es un curso que hemos querido hacer en este espacio Ortega, que llamamos, en esta pequeña aula que tenemos 20 personas aproximadamente. Dentro de la exposición os invito a que la veáis después, la exposición, que tenéis justamente a la espalda de esta misma sala. Es un curso, como habéis visto en el programa, que inauguramos hoy en Madrid, con la conferencia El ojo que piensa, el ejemplo de Ortega, a cargo de Félix Artúa, miembro de la Real Academia Española, catedrático de estética y uno de los grandes especialistas en arte y en estética, al que le hemos pedido que tenga el honor de inaugurar este ciclo de 6 ponencias. El 13 de mayo, Domingo Hernández, es catedrático de estética en la Universidad de Salamanca, impartirá la segunda sesión. Domingo, que además de ser un gran estudioso y especialista en la obra de Ortega, es coordinador de las actividades del centenario de la deshumanización del arte. Es el gran tema al que era dedicado su obra y su estudio de Ortega. Saludo además a Domingo porque es muy posible que esté conectado a Internet, y ya que saludo a Domingo, saludo al resto de personas que nos están conectadas online y que nos siguen en remoto. No me estarán viendo a mí, estarán viendo a Félix, porque la cámara está apuntando a Félix, pero que se ven todos por saludados igualmente. El día 21 de mayo, Azucena López Cobo, profesora de la Universidad de Málaga, especialista también en la literatura, en los estudios literarios de Ortega, dará la tercera de las sesiones, impartirá Ortega y la impopularidad de la novela y el teatro. El 28 de mayo, Andreu Jaume, al que ya me he referido, codirector de este ciclo, impartirá la sesión Ortega frente a Velázquez y Goya. El 4 de junio yo intervendré con una ponencia titulada Ortega y la crítica de arte. Y el 11 de junio, Ef Justiniani, profesora de la Universidad de Marsella, impartirá la conferencia Ortega y los artistas de vanguardia. Es uno de los temas de su especialización, que principalmente está centrada en la última época de Ortega, la época del exilio. Bueno, a todos bienvenidos, espero que disfrutéis de este curso. Le hemos pedido a Félix, y lo haremos así, el resto de los ponentes, hablaremos 1 hora aproximadamente en la ponencia. Sería bueno que fuerais tomando notas, si tenéis una pregunta que hacer al final, y dedicaremos unos últimos minutos a hacer estas preguntas a Félix. Félix, bienvenido, muchísimas gracias, es un honor que estés con nosotros hoy y tú tienes la palabra. Muchas gracias, Ignacio. Como pueden ustedes observar, tengo una voz cadavérica porque cuando impartí la conferencia en Barcelona me resfrié y ha ido derivando, y en este momento me tiene cogida por la garganta con una mano de hueso, y como ven ustedes es un poco desagradable el tono de voz. Haré lo que pueda, como decía el maestro Belmonte, será lo que se pueda. Por supuesto, no tengo más remedio que leérsela, que leerles la conferencia. Bueno, de la charla. Vamos a dejarlo en charla. Si no se oye bien, me avisa. Una buena parte de los aficionados a las artes, sean visuales o auditivas o incluso literarias, creen que la categoría suprema de las mismas, el calibrador de su calidad,
es la belleza. Miles, si no millones de aficionados están persuadidos de que el valor de las obras de arte se mide según el grado de belleza que nos permiten gozar. Esta charla parte de un principio completamente distinto e incluso opuesto. Yo diría, por supuesto siguiendo a Hegel, pero también, según veremos, a Ortega, que la así llamada belleza, entre comillas, es un calificativo que solo puede aplicarse, y con mucha prudencia, a los momentos clásicos y neoclásicos, es decir, en términos muy brutales, a las antigüedades grecorromanas y a ciertas escuelas de los siglos XVI y XVII, perdón, XVI al XVIII. Momentos en los que hubo una normativa, un conjunto de reglas, un consenso magistral que impuso un modo específico de producción. De manera muy resumida, podría decirse que fueron momentos de idealización extrema en los que se elevó a la perfección la experiencia habitual que tenemos todos sobre las cosas y las personas. Es, por lo tanto, un anacronismo hablar de la belleza de un fresco románico, como tienen ustedes ahí en la ilustración, o de una pintura del expresionismo germano. En la era moderna se ha producido un equívoco que tiene cierta importancia. Y es que el modo de usar las artes, el modo de experimentarlas, desde las vanguardias de finales del 800, nos ha habituado a gustar o gozar. Los periodistas suelen decir, ¿cómo dicen? Que lo emplean constantemente y me pone muy nervioso. Exaltar, ¿Eh? experimentar, No. disfrutar, ¿Cómo? disfrutar, experimentar, No. Lo dicen de todo. deleitar, ¿Eh? no, deleitar tampoco. Tampoco. Lo dicen tanto de un partido de fútbol, solo estuvieron disfrutar, lo dicen de todo. Últimamente he llegado a oír, estaba disfrutando de una operación de cáncer. Pues bien, desde las vanguardias de finales del 800, nos ha habituado a gustar o gozar de toda clase de estilos, formas o expresiones. Es aquello que Malraux llamaba el museo imaginario. Y esa es la razón por la que podemos apreciar estéticamente, entre comillas, un Pantocrátor del siglo XII como este, o una crucifixión del XVII como esta. Es Grünewaldstein y Serrey. Claro, cuando decimos, oh, qué bonito, sin tener en cuenta que estamos traicionando la intencionalidad de la obra, pues nada más alejado del espíritu del pintor, del artista, llámelo como quieran, que buscar el hedonismo del espectador cuando el motivo de la pintura, la intencionalidad, es la piedad, la compasión, el arrepentimiento o la fe. Y siendo así que ese estilo duró 1000 años, es decir, desde el siglo IV hasta el siglo XV, y que solo se extinguió tras la llegada del Renacimiento, se advierte que la belleza queda adscrita a unas muy pocas y discretas épocas. Habría también que matizar el periodo propiamente, el periodo grecorromano, que es de donde sale todo, ¿no? Porque tampoco puede aplicarse a la Grecia arcaica que descubrió Nietzsche en El origen de la tragedia. No, al revés. Aquí tienen ustedes un kuros y una kuroi, que son estatuas ya exentas de muro, eso es lo que les diferencia de Egipto, pero del siglo VII a.C., es decir, antes del momento clásico. Claro, estas esculturas no están destinadas a
la delectación, el éxtasis, el gozo, la belleza y todas estas tonterías, sino que lo que pretenden es ser amenazantes, pretenden ser terroríficas. Piensen ustedes que el Curoi, por ejemplo, se la han quitado, claro, se cayó, pero en la mano derecha llevaba una espada y está dando un paso adelante. Está dando un paso adelante para cortarnos el cuello, evidentemente. Esa era la intención de la escultura, dar miedo. Por lo tanto, como ven, el momento bello queda reducido a lo que los aficionados de los siglos XVIII y XIX, siguiendo a Winckelmann, a Schiller, consideraban la perfección de lo griego, es decir, el breve periodo del clasicismo ateniense y sus secuelas. Un juicio que sigue dominando, desde luego, a las masas de turistas que se precipitan en todo momento sobre las antigüedades griegas en vivo o en el museo. Van buscando aquellas rutilantes musculaturas. Bien. Por esta razón, Kant habla del juicio de gusto como algo perfectamente diferenciado del juicio estético. El primero, juicio de gusto, es un efecto trivial de la sociedad y de la educación. En tanto que el segundo, el juicio realmente estético, pertenece al orden del conocimiento, en donde lo bello, si lo hay, se une a lo verdadero. A lo cual añadió Kant una nueva categoría, lo sublime, para aquellos fenómenos y representaciones que nos sobrecogen. Es decir, que Kant, incluso aunque era un hombre completamente al margen de toda artisticidad, y cuando habla de arte se está refiriendo a los jardines franceses y a los pajaritos, a pesar de ello, él ya se daba cuenta de que esto de lo bello ya no funcionaba. Claro, en la época de Kant empezaron una serie de experimentos, de experiencias, que ya no participaban de la mímesis bella. Entonces inventó lo sublime. Y desde luego, también Hegel prefiere separar lo bello como un momento limitado y específico de la historia del arte para, en su lugar, referirse a otra categoría, que él llamaba lo interesante, das interesante, que se debe aplicar a todos los otros momentos. ¿A cuáles? Ahora lo veremos. Esta revolucionaria transformación que convertirá a la estética clásica en una filosofía del arte es la que se encuentra también presente en Ortega y tiene una primera exposición en la deshumanización del arte. Es una ruptura completa que consiste en pasar del arte considerado como un conjunto de objetos placenteros o bellos al arte como conjunto de signos del conocimiento. Esta es la cuestión. Aunque Ortega escribió mucho acerca de las artes, su ensayo más conocido y divulgado es el que trata sobre lo que él llamaba la deshumanización, y que equivale a la desaparición de la figura humana, pero también a algo más que él no dijo, pero que podemos completar nosotros, como es el paso de la estética a la filosofía del arte. Pues se trata justamente de eso, de la plena autoconciencia del arte sobre su esencia, y de ahí que se produzca su inevitable extinción. Dicho en cristiano, Ortega cita a Hegel, pero poco, pero lo conocía muy bien. Igual que Hegel, él cree que esta cuestión del arte considerado como un objeto decorativo, ornamental, de lujo para ricos, había pasado en la historia. Y en cambio descubrió, junto con Hegel, que los objetos artísticos, llamados artísticos, son máquinas de significar, como un texto literario, como un texto filosófico, como un texto matemático o como un texto científico, porque
Ortega será el primero en decir que esto del arte es exactamente lo mismo que la ciencia. La religión ya se terminó, pero ciencia y arte van de la mano. Pues bien, hay que tener en cuenta, perdón, por ahí me faltaba ese final que he visto que alguien levantaba una ceja. Efectivamente, las artes van siendo cada vez más conscientes de su esencia. Es decir, la pintura va sabiendo lo que es la pintura, la escultura va sabiendo lo que es la escultura, la música, etc. Y llega un momento en que, agotada su esencia, las artes no tienen más remedio que extinguirse. Esa frase que han oído ustedes muchas veces, el arte ha muerto, es absolutamente verídica. Lo siento muchísimo, pero luego si acaso la ampliaremos, porque siempre hay, en las clases siempre hay alguien que pinta o que compone música o que hace escultura de papel y que se asusta mucho. No se preocupen, el mercado sigue abierto. Cuando Hegel habla de la extinción del arte, lo que dice es que el arte es ahora, y él habla en su época, habla de él y de Napoleón. El arte es ahora una forma de pasado, ya veremos. Hay que tener en cuenta que el ensayo de Ortega, que estamos hablando, data de 1925, es decir, tiene exactamente 100 años. Y que el conocimiento que tenía Ortega de las artes en aquellos años, siendo superior a lo que los medios críticos académicos y periodísticos españoles conocían, era, sin embargo, insuficiente si lo comparamos con los países europeos. Pero sobre todo, lo que entonces era impensable era la deriva que iba a condenar a las artes a su irrelevancia. Que es lo que ha sucedido a lo largo del siglo que nos separa de la deshumanización. Este desconocimiento se advierte desde el primer artículo, en el que aborda el asunto. Es un célebre artículo, se llama Musicalia, que seguramente es de 1921, porque no viene fechado en las obras completas. El índice de las obras completas, esto le he hablado a veces con Marañón, nuestro amigo, ese índice, que es enorme, eso habría que darle un repaso. Pues no viene en las obras completas, la cita, pero sí viene en El Espectador. Y El Espectador es de ese año, desde 1920. Allí Ortega propone como modelo de la nueva música, entre comillas, a Debussy, cuya obra, decía él, el público rechazaba. Evidentemente, eso sucedía en España, pero en ningún otro lugar más informado o formal. Supone además un desconocimiento absoluto de la verdadera revolución musical, que había comenzado en la Viena del fin de siglo, con Schoenberg y sus discípulos. Pero Ortega no es que no se hubiera enterado, y él estudió en Alemania, pero él cree que la nueva música es Debussy. Vean ustedes ahí un patinazo tremendo. Ortega no llegó a saber que la verdadera genealogía de la tecnificación musical sería la que fueron creando los sucesivos momentos de Wagner a Schoenberg, de donde surgirían naturalmente todas las vanguardias, y que Debussy quedaría aislado en una perfección propia, como Janáček, como Bartók, músicos perfectos, maravillosos, pero sin contaminación germánica. El mismo error le lleva a conclusiones absurdas en el terreno literario, donde pone a Proust y Joyce nada menos que junto a Gómez de la Serna. Todos ellos como creadores de una revolución literaria. Claro, estos patinazos son achacables a la escasísima información artística que por entonces circulaba entre los ilustrados españoles y a la posición excéntrica de un país respecto de Europa, entre otras razones porque no había participado en la Primera Guerra Mundial. En cambio, la posición filosófica de Ortega no solo es irreprochable desde el punto de vista de la materia académica,
sino que se adelanta y mucho a los teóricos de su tiempo. Es cierto que lo plantea con resabios clásicos y muy centrado en el abandono de la mímesis. Es lo que a él le escandaliza, claro, todavía. Pero, en cambio, entiende muy bien lo que está pasando, algo que le inquieta, y le inquieta profundamente. Y ahí es donde acierta. Él se da cuenta de que se ha terminado una tradición milenaria. Milenaria, quiere decir que por lo menos la podemos dar 2000 años si no nos remitimos al Paleolítico y a las cosas de Altamira, que también son miméticas. Perdón, por si alguno no lo sabe. Mimesis quiere decir simplemente el viejo lema de que las artes imitan a la naturaleza. La imitación a la naturaleza siempre ha sido la mímesis latina. Y ya les digo, cuando decimos milenaria decimos por lo menos 2000 años, claro, pero podemos ir hasta el Paleolítico. Sin embargo, comprende Ortega y da forma al fondo mismo de la transformación, de manera que sus conclusiones siguen vivas a día de hoy. De la deshumanización, dice textualmente, de pintar las cosas se ha pasado a pintar las ideas. No puede ser más claro. Si quieren, pues si tienen en casa las obras completas, estas son en 11 volúmenes de Tauros, yo creo que vale la pena, es el típico regalo para el niño cuando hace la primera comunión y que lo agradecerá toda la vida. Pues les digo la página, es la página 868. O lo que es igual, ya no hay mímesis, sino teoría. Está a punto de decir que la pintura ha dejado de ser un arte y es ahora una filosofía del arte. Para explicarlo emplea una metáfora excelente. Dice que es como si, en lugar de ver lo que hay detrás de una ventana, el paisaje, los objetos, el ganado, nos fijáramos en el vidrio. Una pintura que en lugar de representar los objetos, las personas y los paisajes, representa el vidrio mismo, solo puede ser un arte teórico o una filosofía del arte, la cual expone, en efecto, las ideas que sobre el arte tiene su autor. Estas ideas son el vidrio deformante que produce el cubismo, el fluidismo, el dadaísmo, el futurismo, el arte abstracto, matérico, formalista. A veces con recuerdos de objetos o figuras, como algunas de las primeras formas cubistas, pero pronto desnudos de toda figuración. No sé si está demasiado pequeño, ¿se ve? Es un Picasso de 1910, en donde ya la forma del vidrio está deformando la figura, pero la figura todavía está ahí. Es una señora con una mandolina. Eso todavía continuará unos años hasta que desaparezca por completo. No digamos lo que viene después, ¿no? Esta deshumanización de las vanguardias, sin embargo, tuvo un retroceso extremo cuando, años más tarde, algunas escuelas artísticas, como las conceptuales o los performistas, volvieron a llevar el cuerpo humano a la obra, solo que ahora en su presencia animal o viviente. Así, por ejemplo, Joseph Beuys y su célebre Enseñar la historia del arte a una liebre muerta, que ahora verán enseguida, o cualquiera de las múltiples performances de Marina Abramovich o de tantos otros. Esta es Marina Abramovich en una de las 200.000 performances suyas. Esto es Beuys, al que le tengo mucho cariño porque esta la vi en persona. Era Kassel, allá por los años 75, no me acuerdo. Y efectivamente estaba Beuys encima de una tarima, con la cara pintada de grasa. Los que hayan entrado algún día en cosas de Beuys sabrán que tiene un contenido conceptual, y con una libre muerta en los brazos a la que estaba enseñando la historia del arte. Y esa era la obra. Ya ven ustedes, con esto queda claro,
que el núcleo del asunto no era la presencia o la ausencia de figuras u objetos, sino la teoría que aquellas formas exponían. Es decir, la disolución de la mímesis por la transformación de lo que Ortega llamaba el vidrio de la ventana. Y nosotros llamamos simplemente la forma. Pero la forma puede ser así. No es necesario que sea una pintura. Bien, otra escuela, el land art, por ejemplo, construye paisajes reales y verdaderos, pero nadie los puede confundir con un constable. Esto lo conocerán todos. Ay, no, al revés. Es la célebre Spiral Jetty de Smithson, que además Smithson era un poeta, como todos los que hacen estas barbaridades. Se gastaba fortunas, toda la fortuna de su familia, para construir estas cosas. Los que no hayan visto nunca esto, está construido bloque a bloque, es una barbaridad, es gigantesco. Este es el mar Salado, es cerca de Utah, y cuando lo cubre el mar, es un mar que tiene una barbaridad de sal, mucho más que el mar Muerto de Israel. Cuando se cubre de sal, cuando baja la marea, queda cubierto de pedacitos de sal cristalizada. Entonces, últimamente se ha montado un negocio y van parejas, sobre todo japoneses, a fotografiarse en la foto de bodas. Claro, eso Smithson no lo pudo saber, si lo hubiera sabido lo hubiera tapado inmediatamente, pero se mató en la avioneta vigilando una de sus maravillosas obras gigantescas, disparatadas y, a mi entender, líricas, completamente líricas. En cualquier caso, estamos hablando de un paisaje, pero claro, ¿qué paisaje? Ya ven ustedes que lo que hay que ver en este paisaje no son florecitas, ni siquiera cristales de sal. Lo que hay que ver es lo que está detrás de la teoría que Smithson aplicaba para que saliera esta barbaridad. Hay un último elemento en Ortega que debe ser revisado. Él atribuye los sucesivos y múltiples cambios estilísticos del arte al aburrimiento, pero no en un sentido trivial, sino a semejanza del tedio, concepto utilizado por Heidegger en Ser y Tiempo. Hay una foto en la exposición maravillosa con Ortega riéndose como un loco y Heidegger muy serio. Se trata de un particular vacío. En Heidegger, la traducción suele ser tedio, no aburrimiento, tedio. Se trata de un particular vacío existencial que nos obliga a buscar cambios constantes, novedades y entretenimientos. Esto es así, en efecto, pero solo desde la aparición de la Edad Moderna. Es decir, a partir del Renacimiento y el declive del cristianismo. Nosotros necesitamos novedades, pero antes no había ninguna necesidad. Y, como ustedes saben muy bien, ni en Egipto, ni en Grecia, ni en Roma, ni en Bizancio, ni en el medievo, hubo necesidad alguna de cambio. Y los que se produjeron, hay unos pequeños cambios, claro, eran del orden del detalle o de las pequeñas variaciones modales o incluso producto de la industria, porque claro, eran artesanos y cobraban. Entonces, para diferenciarse de los hombres, como si firmaran, dejando un rasgo peculiar. Hay unos miniados maravillosos, medievales, estudiados por Panofsky. Y son las mismas figuras siempre, solo que con una línea temblorosa. Tendría que haber traído una reproducción. Bueno. Así que, efectivamente, son necesarias las novedades, pero solo a partir del Renacimiento. Es entonces cuando hay un progresivo aumento y aceleración de los cambios de estilo y de escuela, lo cual coincide con la progresiva teorización e intelectualización de las artes. Son los propios artistas quienes, a partir del humanismo, defenderán que las artes no forman parte
de los trabajos manuales, sino de los intelectuales. Es a partir del Renacimiento y sobre todo en el siglo XVII cuando los mismos pintores se enfadan muchísimo porque están en gremios donde pagan unas cantidades absurdas. Recuerden que Miguel Ángel pertenecía al gremio de harineros, harineros. Y siempre cito, porque merece la pena leerlo, los documentos del Greco, reivindicando que él era un trabajador mental, no manual. Era un intelectual. Y todos se apoyaban en la matemática. Sabemos matemáticas. Como ya vio Hegel en su enorme sistema, es precisamente este proceso de teorización o de autoconciencia lo que se produce a través de tres momentos supremos de la filosofía del arte. El momento simbólico, puramente material, el momento clásico, ya humano, y el momento romántico. En realidad, cuando usa la palabra romántico todavía no es una palabra de uso común. Con la palabra romántico quiere decir cristiano. Por una parte, lo simbólico, Egipto, etc. Por otra parte, los clásicos, Grecia. Y todo lo demás, el cristianismo. Lo cual, el periodo cristiano, o romántico, si nos habla la palabra hegeliana, todo ese largo proceso concluye con la perfecta autoconciencia de cada una de las artes y su desaparición como sustancia significativa del mundo. A partir del romanticismo, para Hegel, deja de existir el arte como herramienta fundamental, junto con la religión y la ciencia, de conocimiento para ser sustituido por la filosofía del arte. Aun cuando nunca lo menciona, ahí en Ortega, aquí pongo que nunca, pero no es verdad, sí que lo menciona, pero muy pocas veces, esto lo tengo que repasar. Hay en Ortega una evidente influencia de Hegel que se puede inferir de la frase definitiva de este ensayo. Les cito la frase magnífica. Entra Europa en una etapa de puerilidad. Página 875. Era su modo de decir que en el terreno del arte ya solo quedaban los juegos y el infantilismo de las artes teóricas. Según hemos visto, a pesar de su distancia respecto a las artes, Ortega fue un buen observador de las mismas, las cuales le interesaban, no por sus productos materiales, sino en tanto que signos necesarios para el conocimiento del espíritu de la época. Una vez más, el arte le parecía una fuente de conocimiento tan notable como la ciencia y lo que había sido la religión, la cual, como ya había escrito Hegel, mediante un proceso similar al de las artes, se había convertido en filosofía de la religión a partir de Lutero. Para Hegel, la religión dura hasta Lutero. A partir de ese momento, sí hay libertad de leer las escrituras sagradas y no necesitas ningún apoyo autoritario, se acabó la religión y empieza la filosofía de la religión, porque cada cual podrá construir la religión que le dé la gana. Efectivamente, así ha sido. A partir de ese momento han aparecido 200.000 sectas cristianas. Ya, he perdido la cuenta. En el terreno práctico, se interesó Ortega particularmente por dos grandes artistas españoles, Velázquez y Goya. Y si bien sobre Goya escribió unos cuantos artículos del mayor interés, pero breves y sin hilación, no tenía simpatía por Goya, consideraba que era un pintor energuménico, esa es la palabra, o sea, muy español. En cambio, sobre Velázquez escribió mucho, aunque también desordenadamente, y sin embargo, una vez reunido el conjunto,
acabó por ser muy relevante para conocer la filosofía del arte de Ortega. También la pintura de Velázquez, pero sobre todo la filosofía del arte. Hay 3 ensayos imprescindibles escritos en 1943, 1947 y 1954. Siempre aparecen como introducciones a la pintura de Velázquez. Es indudable que tuvo presente la necesidad de escribir un libro coherente sobre el pintor, pero, como tantas otras cosas, no lo consiguió. Las 3 introducciones se han ido publicando juntas en diferentes ediciones, todas muy parecidas. Yo cito y les recomiendo la edición de Austral. Yo uso la de 1963, pero supongo que la más actual seguirá siendo lo mismo. Es en donde están reunidas estas 3, porque luego hay otras ediciones más académicas, más críticas, más eruditas, pero chico, me gusta que vengan las 3 juntas, tal y como salieron, un poco a lo bruto. Siguiendo su método histórico, lo primero que quiso resaltar en cada una de las exposiciones es que Velázquez pertenece a la misma generación que Descartes, y los 3 textos empiezan por lo mismo. Lo cual quiere decir que vivieron aquel momento trascendental cuando el alma inmortal del cristianismo comenzó a apagarse y fue creciendo un nuevo concepto, el del sujeto, que ocuparía su lugar. Hasta Descartes no hay separación entre el cuerpo y el alma. Pero ahora habrá cuerpos sin alma, Descartes los llama la res extensa, lo que hay, todas las cosas, y sujetos, res cogitans. Y eso está absolutamente separado. El cuerpo y el sujeto no están juntos. El filósofo francés comienza sus Meditations métaphysiques. Las meditaciones metafísicas, se lo digo por si alguno es aficionado a leer filosofía, son muchísimo más interesantes e importantes que el discurso del método, que es el que se emplea con los niños del bachillerato. Las meditaciones fueron editadas en 1641. Y empieza así. Yo sé hablar francés, aunque no entiendo nada igual. La música les va a sonar. Il y a déjà quelque temps, je me suis aperçu, premières années, j'avais reçu quantité de fausses opinions pour véritables. Hace ya mucho tiempo, o algún tiempo, que me he dado cuenta, me he percatado de que en mis primeros años tomé cantidad de falsas opiniones como si fueran verdaderas. Este es un principio tratado de metafísica. De hecho, comienza como una novela y recuerda al célebre Longtemps je me suis couché de bonne heure proustiano. Compárese con el comienzo de la Ética de Spinoza, que es su casi exacto coetáneo. Dice Spinoza, cito, por causa de sí entiendo aquello cuya esencia implica la existencia. Estoy hablando un lío. Ya. La filosofía siempre había partido de la inexistencia del autor biológico. El filósofo no era una persona, sino la voz misma de la razón. Pero Descartes incluye en el discurso a ese sujeto que él mismo va a fundar. No hacía ni 50 años que se había publicado Don Quijote, que es la tercera pata de esta fundación de la prosa moderna. He dicho tercera pata, porque si las 2 primeras fueron Cervantes y Descartes, la tercera es Velázquez. Y esa es la segunda proposición de Ortega, que Velázquez inventa una pintura en prosa, así lo escribe.
inventa una pintura en prosa. ¿Pero a qué se refiere con esa expresión metafórica? En primer lugar, en que abandona la enorme zona de la pintura religiosa, que ha sido hasta entonces el océano de la pintura española, incluso europea, era un porcentaje altísimo de la pintura europea. De verdad que solo se conocen 3 o 4 pinturas de esa temática, y siempre por encargo imperativo del rey, para adornar sus conventos y monasterios. Y el rey que le decía a Diego, pínteme usted unas vírgenes para el convento de las Trinitarias. En esas pinturas, y eso lo dice Ortega, se le advierte incómodo a Velázquez. Añade, no sé si Ortega, no me acuerdo, o La Fuente Ferrari, uno de los dos, que añade, por ejemplo, el Cristo, que todos ustedes han visto en el museo, el Cristo tiene el rostro tapado, no se le ve el rostro, tiene cubierto por el cabello, no se ve nada de su rostro, tiene los 2 pies apoyados cómodamente en un travesaño y no expresa el menor dolor. Bien, he aquí una ruptura abismal respecto de todos sus contemporáneos españoles y extranjeros. La segunda prosa, además de esta, la segunda prosa es la que impone a uno de los géneros más usados por los artistas del Renacimiento y del Barroco, la escena mitológica, lo que en Italia se solía llamar poesía, que son los encargos que le hacía Felipe II a Tiziano. Velázquez, que pasó su vida, excepto los pocos años italianos, encerrado entre las paredes del Alcázar, era el pintor de su época que tenía un conocimiento más completo de la pintura europea. Piensen ustedes que las colecciones reales que conocía Velázquez y en parte las hizo él porque los viajes de Italia eran para comprar pintura, son hoy en día la parte del León del Museo del Prado. De manera que Velázquez conocía perfectamente aquellas mitologías que, por ejemplo, había pintado Tiziano a petición de Felipe II. Pues bien, a pesar de su admiración por el italiano, las mitologías que pintó Velázquez son en verdad revolucionarias. Una ruptura absoluta con el género. Todas y cada una de las que se han conservado fueron reducidas a prosa, es decir, bajadas del Olimpo a la tierra. La de Baco, como todos recuerdan, son unos borrachos. La de Vulcano es una herrería. Marte, Argos y Mercurio son gente del común. Incluso en el caso de Marte, es un Marte más bien tullidito y con michelines. Y la obra maestra, el mito de Atenea y Aracné, o la fábula de las barcas, es un taller de tapicería, las hilanderas. Por cierto, fue Ortega justamente quien descubrió que esa pintura escondía una fábula mitológica. Hasta entonces, y por la errónea acusación de realismo que se le hacía a Cervantes, todo el mundo había creído que se trataba de una escena laboral, un taller de tapicería. Pues no. Era muy pequeñito. Bueno, pero lo recuerdan, casi todos lo habrán visto. No es un taller de tapicería, es una mitología. A la derecha está la tapicera principal, digamos, es Aracné, que era una tapicera, efectivamente, que tuvo la osadía de decir que tejía mejor que Atenea. Atenea está en el tapiz del fondo, con casco, y está ya castigando a Aracné y convirtiéndola en una araña. Y a la derecha, la figura más extraordinaria, es una de las parcas saben que son las que nos cortan el hilo de la vida cuando llega el momento.
Y sabemos que es una diosa porque ha dejado una pierna desnuda que es de una jovencita de 18 años. Y eso lo vio Ortega, es que es curiosísimo. Nadie, ninguno de los múltiples eruditos que había en Europa se había dado cuenta. Si Ortega pudo corregir a la totalidad de los expertos mundiales, ello fue debido a que, como dije, ve más allá de la presencia física del material pictórico, ya que escribe, cito, la obra es formalmente un aparato de significar. De modo que había descubierto que las escenas pretendidamente realistas de Velázquez eran el velo con el que se disimulaban las escenas mitológicas. Curiosamente, creo que Ortega nunca mencionó, y seguramente no la conocía, la Venus del espejo, que es otra mitología que pasó de la colección de los Alba a Godoy y finalmente a la National Gallery. Esta es, a mi modo de ver, la Venus más prosaica de toda la historia de la pintura hasta ese momento. Y para los que conozcan a qué me refiero, es una extraordinaria premonición de la Olimpia de Manet. La posición de Ortega respecto del contenido de la obra de arte puede confundirse con la iconología, por ejemplo, la de la Escuela de Burgos, que por aquellos años dirigía Erwin Panofsky. Así definía su director el método de la escuela en 1939. Estamos en las épocas orteguianas. Dice así, cito, la iconología es aquella rama de la historia del arte que se ocupa del tema o significado de las obras de arte en contraposición a sus valores formales. Los iconólogos, no sé si alguno de ustedes ha leído algún libro de Panofsky o Edgar Dean, cualquiera de esas cosas, son perfectamente indiferentes a la calidad de la pintura y utilizan como modelos pintores de octava categoría. Les da igual, porque lo que les interesa es la figura que están, el icono, se llaman iconólogos, el icono que están identificando. Sin embargo, esa identificación de las figuras, la oposición a los análisis formales, que era lo que estaba imponiendo la vanguardia, está lejos de las ideas de Ortega, el cual daba una importancia absoluta a la formalidad y a los valores materiales de la pintura. No vayan a creer que lo único que le interesaba eran las ideas documentales que podía ofrecer la... No, no, no. Si alguna escuela se opone a Ortega, es la de los sociólogos, que desde Pierre Francastel estaban dominando la crítica y cuya influencia llega hasta nuestros días con los trabajos, por ejemplo, de T.J. Clarke, que supongo que alguno de ustedes habrá leído, el cual, para que se hagan una idea, los que no conozcan, analiza la obra de Bruegel a la luz de la Guerra Civil Europea. Es decir, un tipo que escribe muy bien, pero hay que volver disparate. Hay elementos comunes, como la convicción de que la obra de arte es un documento de significación sobre su época. Pero así como los sociologistas ven en esa capacidad documental del presente lo esencial de la obra, Ortega va más allá y le otorga un papel casi profético, similar al de la ciencia. Los artistas se adelantan a su tiempo, dice, y adivinan los componentes menos evidentes de la sociedad, de modo que pueden anunciar su futura evolución. Volviendo a Velázquez, escribe Ortega este párrafo iluminado. En el alma, cito, en el alma del artista se dan antes los adjetivos que los sustantivos, y por casi un milagro metafísico, los accidentes estéticos preexisten a las sustancias. De hecho, estas líneas plantean una pregunta abismal, que luego aún la abisma un poco más. Dice, cito, ¿cómo puede darse en la mente humana la conciencia de los valores antes de que la conciencia de las cosas
en que esos valores residen o van a residir. ¿Cómo puede ser? Vamos a ver, esta es una cuestión que todavía no tiene respuesta, o al menos yo no conozco ninguna, que no acabe cayendo en un psicologismo gallináceo tipo Gestalt y estas tonterías. Traducida al común, hay cosas un poquito que escapan, que dan alguna clave, como, ¿cómo se llama? Oliver, el, el neurólogo Oliver Sacks, ¿no? Oliver Sacks, quien lo ha dicho tiene sobresaliente. Oliver Sacks, a través de análisis neurocerebrales, ha descubierto cosas muy interesantes sobre esta cuestión, sobre cómo es posible ver valores que normalmente solo puedes verlos si están en un objeto, ver esos valores antes que el objeto. Bien, traducida al común de lo cotidiano, viene a preguntarse, ¿cómo es posible que distingamos las formas antes que los objetos, cosas o personas que los conforman? ¿Cómo es posible esta preeminencia de lo superficial como contenido? El libro de Sachs, para los que estén interesados, que a mi entender mejor explica estas cosas, es un libro célebre, quizá porque su título es muy chocante, que es El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Es un trabajo que, a pesar de ese título, es un trabajo científico maravilloso y explica este tipo de cuestiones desde un punto de vista científico que es perfectamente compatible con lo que dice Ortega y, por supuesto, con lo que decía Hegel. También me trae a la memoria un párrafo de Ernst Jünger cuando afirmaba que solo la superficie es el fondo. En todo caso, para Ortega, como se deduce, los rasgos formales, los valores materiales de la obra de arte, los adjetivos, no son productos sociológicos, sino algo mucho más profundo. Las vanguardias, cuando acaban con la figuración, ponen en evidencia una y otra vez la función esencial de la forma, pura en tanto que fondo. Las formas mismas son la sustancia, la forma es el contenido. En esta peculiaridad enigmática, es esta peculiaridad enigmática lo que le permite a Ortega afirmar que solo se descubre a Velázquez y se lo encumbra hasta el Empirio hacia 1870, es decir, 200 años más tarde, con los impresionistas, obviamente. Lo vio con exactitud la Fuente Ferrari, uno de los pocos que ha escrito sobre Velázquez con cabeza, porque la mayor parte de los ensayos sobre Velázquez, ustedes me perdonarán, pero son de académicos como yo y no sirven para nada, porque están todo el rato diciendo de qué madera es el marco y cuánto medía antes de que lo cortaran por arriba, pero no dan ni una sola idea. La Fuente Ferrari sí. En un libro que se llama justamente Ortega y las artes visuales, dice, cito, Velázquez ha triturado la forma propia de cada objeto, reduciéndola a moléculas de luz, a puras chispas de color. Aquel rasgo velazqueño, aquella técnica mediante la cual desmaterializaba los objetos hasta convertirlos en pura luminosidad, sin solidez, mediante pinceladas que a veces parecen manchas informes, no pertenece a una época ni a una sociedad, sino que atraviesa la historia y encarna 200 años más tarde en otra sociedad enteramente distinta. No puede haber nada más alejado del sociologismo. Vean ustedes. Esta maravilla no es un Pollock, como ya supongo que han adivinado, sino que es lo que lleva la menina en el pecho. Vean ustedes el objeto y vean ustedes su desmaterialización. Es muy impresionante, muy impresionante.
Como suele suceder con todos los escritos de Ortega, en su origen hay una obra de arte, un suceso histórico, un personaje que le interrumpe. Pero pronto se arranca de esa presencia y comienza a ascender en busca del concepto que se esconde o que anida en ese ente. ¿Y no es esa también la idea de la pintura que transmite Velázquez? ¿No hay una íntima familiaridad entre el pintor y el pensador? Ambos están más ocupados en conocer la esencia, la razón de la pintura, que la pintura misma en su materialidad. No es el objeto lo que buscan, sino aquello que nos permite conocer el objeto. Ambos se preguntan, el uno pensando y el otro pintando. ¿Qué es eso de la pintura? Consecuentemente, ¿qué es eso del arte? Concluyamos, pues. ¿Qué es el arte? Dos respuestas, la de Velázquez y la de Ortega, pero son la misma. El arte es un modo de conocimiento, como la ciencia, pero así como la ciencia nos ofrece un mundo fragmentado hasta lo infinitamente pequeño, el arte nos muestra la unidad del mundo. He aquí como lo exponía Ortega en 1910. Cito un párrafo extraordinario. Cada cosa concreta está constituida por una suma infinita de relaciones. Las ciencias proceden discursivamente, buscan una a una esas relaciones y por lo tanto necesitarán un tiempo infinito para fijarlas todas ellas. Esta es la tragedia original de la ciencia, trabajar para un resultado que nunca logrará plenamente. De la tragedia de la ciencia nace el arte. Cuando los métodos científicos nos abandonan, comienzan los métodos artísticos. Y si llamamos al científico método de abstracción y generalización, llamaremos al del arte método de individualización y concretación. Este es un artículo que se llama Adán en el paraíso. Obras completas, tomo 7, página 67. Así pues, las artes son el único modo que tenemos para acceder al mundo, como si éste existiera. Ojo, paréntesis. No está claro que exista, pero este es otro curso. Se trata de un sueño, quizás, pero así es nuestro espíritu, el cual, como creía Shakespeare, está hecho con la misma materia con la que están hechos los sueños. Nada más, muchas gracias. Bien, muchas gracias, querido Félix. Me alegro de que haya aguantado tu garganta. Sí. Bebe un poco, estamos sufriendo por ti. Y gracias por tu magnífica conferencia. Bueno, hemos cumplido lo previsto, son las 7:35. Tenemos por delante unos cuantos minutos hasta las 8 para dialogar y conversar con Félix. Así que sin preguntas, manos arriba y voy dando paso. Pues mira, empiezo yo. Cuando tú hablabas del agotamiento de la esencia del arte, te referías a la pintura, a la música, a la literatura también. Y por supuesto. También. O sea, el arte en general. Porque Hegel decía que era ya una forma de pasado con las artes, todas las artes. O sea, el arte. Piense usted que el arte, en tanto que una unidad, es un invento de finales del 18. Son los románticos los que se inventan que esto del arte es una cosa única, ¿no? Antes la escultura era escultura, la pintura era pintura, y no formaban unidad. Es más, ni siquiera dentro de cada una de las artes había unidad. Una cosa era el escultor que trabajaba en madera, o el que trabajaba en cera, o el que trabajaba en mármol, o el que trabajaba en oro. No solo estaban completamente separados, sino pertenecían a gremios completamente distintos, pagaban impuestos completamente distintos. No, lo que se acaba es el arte, pero, ojo, pero me ha venido muy bien esta pregunta porque quiero aclarar lo de la extinción del arte.
Hegel dice exactamente que el arte, a partir de él y de Napoleón, ya es una forma de pensar. Quiere decir que, como la religión, exactamente igual, ya no es una de las claves del conocimiento del mundo. Es una clave de conocimiento, pero no es la clave principal. Había sido la religión, la ciencia, y ahora el arte dejaba de ser también él. Quedaba entonces la ciencia. Piensan ustedes, claro que es un tema inagotable, pero que a mí me agota, porque mis amigos científicos son unos pesados. El, el problema no es que el arte haya desaparecido. Hay una parte del arte que ha desaparecido por completo. Y hay una parte del arte que ha pasado a la industria, al comercio, al turismo, a los chiringuitos, que no tienen el menor interés. Pero el arte como arte, es decir, la interpretación del mundo como conocimiento sensible, eso no solo se ha acabado, sino que no se puede acabar. Es un modo que la religión, como búsqueda de un significado trascendental, pues no solo se ha acabado, sino que al revés, hay cada vez más gente que cree, aunque no lo sabe. Cree que son ateos, son más creyentes que nunca, ¿no? O sea, entiendan ustedes que cuando se habla de extinción, se habla de extinción en sentido de fuente de conocimiento absoluto. Pero alguno de ustedes está pensando, pues, si la religión ya no, el arte ya no, y la ciencia ya no, ¿qué nos queda? ¿Alguien me puede contestar? La tecnología. Pero eso forma parte del comercio más, vamos, o sea, no es nada. La tecnología, vamos a ver, llamamos tecnología en realidad a lo que deberíamos llamar técnica. Pues la tecnología es el estudio de la técnica. La técnica, como seguramente usted sabe si ha leído a Heidegger, la técnica es simplemente lo que antes se llamaba naturaleza y antes physis y antes la creación. Es decir, son conceptos que han ido cambiando y ahora llamamos técnica simplemente a lo que antes se llamó naturaleza. O los griegos llamaban physis o en la Edad Media llamaban la creación, el mundo como creación divina. Esa es la técnica, la naturaleza. Es decir, la parte más inferior del conocimiento. Por supuesto, tiene unas explotaciones económicas gigantescas, una practicidad inmediata, como todo lo inferior. No sé si referirme al fútbol. ¿Qué más? Entonces, el arte, si ya no es una fuente de conocimiento, entonces sí le sirve a los sociólogos para saber cómo es la sociedad. No, ese conocimiento, ya, eso es lo que he dicho. Y el conocimiento sociológico no solo sigue en pie, sino que, por ejemplo, T.G. Clarke es uno de los bestsellers de la crítica artística contemporánea, como John Berger. O sea, esos son bestsellers, pues son tíos que todavía mantienen la ficción de que existe eso, ¿no? Pero lo mantienen a base de, en el caso de Clarke, en el caso de aplicaciones absolutamente terrestres de algunos pensamientos bastante buenos del primer Marx, el más joven, pero que ahora son tópicos baratos de periodista. En el caso de Berger, hombre, es más ingenuo, ¿verdad? Es más ingenuo y tiene más gracia, habla con su hija, es más sentimental, se puede aceptar. Pero ninguno de los dos tiene ni idea de lo que está pasando. No es la religión, ¿qué es? ¿Me lo pregunta a mí? No, no, claro. Sí, sí, se me lo pregunta a mí. Soy capaz de contestarle, pero no estoy seguro de que le convenza. Se lo digo. No creo que en este momento tengamos la más mínima posibilidad de conocimiento. Creo que estamos en uno de esos momentos de eclipse, de apagón total,
Y que Nunca mejor dicho lo de apagón. es verdad, tienes razón. Pero además, fíjate que en cualquier momento pasa una de esas cosas. Antes salían los curas para que lloviera y eso. No, no sale ni el presidente del gobierno. Y dices, pero oiga, ¿para qué está usted ahí? Porque tiene usted que salir inmediatamente para darle un poco de coherencia a la vida. Pero justamente ese sinvergüenza sabe que la vida no tiene ninguna coherencia. Y por eso está agarrado a donde está agarrado. Claro, no hay conocimiento en este momento. Mis amigos científicos, uno de ellos, tengo un amigo científico en el sentido de que se dedica a filosofía de la ciencia y es el que sabe más. Fíjense si saben que ha hecho el doctorado sobre Aristóteles y la física cuántica. O sea que, y además, con un tribunal donde estaban Deleuze, bueno, en fin. Pues este acaba de publicar un libraco así de 500 páginas, la mitad del cual no se entiende, bueno, yo no lo entiendo, en donde se dedica a esto, a analizar punto por punto la gente que cree que los animales tienen lenguaje, que el planeta se extingue, todos los tópicos que ustedes se puedan imaginar. Y su conclusión es, todo es bullshit, todo es fake, todo es fraude. ¿Qué podemos hacer en una situación así? Mi solución, que no sé si sirve para nadie, es, como decía Voltaire, regar las plantas del jardín. A mí me gustaría preguntarte por un tema que Ortega plantea, a mí me parece que con bastante eh, eh, clarividencia en la deshumanización del arte, y es cuando viene a decir que, cuando empieza a describir la impopularidad del arte nuevo y desarrolla este concepto de que en realidad la obra de arte nueva, tal vez esa mujer con mandolina que hemos visto, podemos pensar en ella, en realidad, dice Ortega, cuando el hombre contemporáneo se acerca a una obra de arte nuevo y dice que no le gusta, lo que quiere decir es que no la entiende. Y como no la entiende, reacciona con violencia contra ella, ¿no? Dice Ortega. De hecho, casi siempre dicen, eso lo puede pintar un niño. Es una forma de atacar la obra para defenderse de la humillación a la que la obra somete al individuo, ¿no? Exactamente. Y eso me parece que tiene en la época bastante que ver con nosotros, porque también puede que eso ocurra hoy. Hay muchas personas que no entienden el arte contemporáneo y arremeten contra él o le parecen, bueno, pues algunos de los adjetivos que tú has utilizado, ¿no? Pero lo quiero hilar y me gustaría que hicieras un comentario al respecto, dice Ortega. De hecho, cuando el arte es una burda imitación de la realidad, eso molesta a un espíritu mínimamente ilustrado o formado, ¿no? Dice, por eso, por ejemplo, nunca un espíritu ilustrado irá al Museo de Cera, porque no le gusta, generalmente, porque no se produce, entiendo yo, una experiencia estética en lo que es una burda imitación de la naturaleza. No hay vidrio. El vidrio, correcto, está, efectivamente. Entonces, lo quiero enlazar con esta idea que has planteado, ¿no? Si no se produce experiencia estética en el Museo de Cera. Él, en el momento en que él escribe, todavía hay una gran reacción contra las vanguardias y tiene toda la razón. Irritan porque la gente no lo entiende. Pero sobre todo lo que no entiende la gente es que eso está hecho para, y lo dice también Ortega, para entendidos. Es decir, de pronto el arte no es para todo el mundo, es una cosa para entendidos. Y se producen especializaciones. Claro, ese ha sido el elemento clave que yo creo que a él le ha hecho ver que lo que se iba a producir a partir de entonces sería filosofía, teoría, concepto, etcétera, juicio filosófico, pero ya no juicio del gusto. El juicio del gusto se había terminado con Kant, ¿no? Y por lo tanto decir esto me gusta, esto no me gusta, es tan trivial como ponerse una corbata. Esa gente dice, esto lo puede pintar mi niño, pues tiene usted mucha suerte, que lo pinte y que lo venda como lo vende Miró. O sea, que la gente no se ha dado, mucha gente no se ha dado cuenta
de que el cambio trascendental del arte es un cambio filosófico. No es un cambio de estilo, de moda, de... No, no, es un cambio conceptual, brutal, tremendo, que además, con las vanguardias, en cierto modo, agotó el periodo del vidrio. Y luego, como habéis visto, volvía a prácticas rarísimas como subirse a un estrado y decir, uy, yo estoy aquí, soy el artista. También eso se terminó, aun cuando, por supuesto, estas cosas como cobran entrada, pues seguirán muchísimos años, ¿no? Pero evidentemente ninguno de los aquí presentes, estoy convencido, va al Reina Sofía, porque ya sabemos que nos van a dar gato por liebre, que no hay por qué ir a un museo como ese, que además lo único que hacen es propaganda de Sánchez, o sea que adiós, ¿no? Precisamente por eso, porque la obra conceptual también se ha ido agotando. Y son repeticiones, repeticiones, repeticiones. Y al final se han tenido que agarrar a la política. Y entonces cuando dices, bueno, oye, este señor que da saltos, no, no, esto es para ayudar a los negros albinos de Sudán del Sur, sobre todo si son cojos. Y dices, bueno, pero ¿me quieres tú explicar en qué le está ayudando este señor, aparte de la beca que ha recibido? ¿Comprenden ustedes? Es decir, se agotan los conceptos. Un pintor como el Greco podía hablar de su pintura, no digamos Rembrandt, Rubens, etc. ¿Verdad que? Luego, cada vez menos. Luego, con las vanguardias, manifiestos. Es decir, la proposición teórica que hay que leerse para ir a ver la obra. Como si fuera una receta de cocina y luego aparece el plato de lentejas y dice, esta es la demostración. Esto que ha leído usted, por ejemplo, futurismo. Esto que ha leído usted, luego va a haber un señor que se llama Boccioni y esto es la demostración de que existe el futurismo. ¿Se dan cuenta de la transposición? También esto se acaba. En este momento, a mi modo de ver, no hay nada que decir. Puede uno, por supuesto, por lo menos es lo que hago yo y mis amigos, como Andreu o mi amigo, el que me ha invitado, que es ir todos los días que se pueda al Museo del Prado, mirar y tratar de entender. Porque, por supuesto, cada obra de arte, cada una de ellas, nos está diciendo algo. Es un sueño. Shakespeare decía que la vida de los humanos está hecha de la materia de los sueños. Y como era un artista, no tiene época. Lo que dice es una verdad para siempre. No puede preguntar más. Bueno, pues tengo una pregunta en relación también con la deshumanización del arte. Usted ha dicho un poco que el hecho de que se refiera ahí, por ejemplo, a Debussy, refiriéndose al arte nuevo, o digamos, metiéndolo en el canon del arte nuevo, que podría ser una equivocación. Eso pasa también con otros artistas como Monet, el impresionismo, que menciona que por supuesto no es arte vanguardista, pero justo con lo que usted haya explicado, creo que podemos darle mucho sentido de meterlo en este ámbito del arte nuevo, aunque no sea arte vanguardista. Estamos ahí ya más allá del abandono de la mímesis, con el simbolismo, tanto como con el impresionismo, o el cubismo, o lo que sea. Que en el impresionismo, por ejemplo, ya, a ver, todavía no ha hecho el paso que el arte vanguardista, pero se dedica ya al mismo proceso de la percepción, ¿no? Pone esto en el foco. Digamos que ya es un cambio de perspectiva bastante drástico. Y yo siempre lo he leído así como que lo que quiere resaltar Ortega es también la potencialidad que tiene este arte
justamente por forzarnos a hacer estos cambios de perspectiva, ¿no? Y allí pues lo vinculo un poco con el tema también de la sociología y de ese afán de Ortega y de su generación de cambiar la sociedad, ¿no? De transformar la sociedad. Yo creo que él, aunque tenía una relación, digamos, ambivalente con este arte nuevo, pues veía en ella sí un potencial transformador de la sociedad, ¿no? Es un poco paradójico porque, por otro lado, dice, claro, que es impopular, que la mayoría no lo entiende, pero si pensamos también en la teoría de las élites y de la, digamos, de la tarea que tienen las élites en Ortega, pues ahí lo veo también al lado de la ciencia, incluso también al lado de la técnica y de la tecnología. No sé qué opina usted. No, sí, él evidentemente habla del arte porque le interesa mucho, pero justamente por eso, porque él se da cuenta, y eso no es típico de su época, es muy posterior, se da cuenta de que allí hay encerrado un significado, y que ese significado no es el que explican los historiadores del arte o los sociólogos, sino que es otra cosa. Y por eso se dedica a las artes. En el caso de Debussy, bueno, es simplemente un pequeño problema histórico, es decir, que él, imagínese lo que tocarían en Madrid en el año 11, claro, de Debussy, pues 4 cosas, de aquí lo debieron quitar porque no se parecía a la verbena de la paloma, pero bueno, es una cosa trivial, ¿no? En cambio, le hubiera interesado mucho saber cuál iba a ser la dirección técnica verdadera, que era la de Schoenberg y la segunda escuela de Viena, ¿no? O sea, le habría interesado muchísimo porque eso ya sí es vanguardia y eso ya sí tiene que ver con lo que luego va a venir, ¿no? Y con su extinción. Perdón. Bueno, otra pregunta, pero Pues, es que hablando de Velázquez y pues esta explicación, ¿no? De cómo Velázquez vive el mundo y cómo Ortega entiende la visión de Velázquez, me hizo pensar sobre, y también el primer comentario de verdad, me hizo pensar sobre otra comparación que quizás es errónea, sin embargo me parece que pues, podría existir, comparación entre la visión de Ortega en este caso y la visión que encontramos en Als sprach Zarathustra, ¿no? Este hablo Zarathustra de Nietzsche, que básicamente aquí Velázquez pues también tiene esta visión, pues básicamente como el niño de Nietzsche, ¿no? Que nos ayuda a entender las cosas directamente, no sin... ¿Puedes ponerte de pie, por favor, para que te oiga mejor? que no he oído lo de Nietzsche. Sí, el niño de Nietzsche. Sí, sí, del niño de Nietzsche que también interpreta el mundo de la manera directa, ¿no? Exactamente como hace Velázquez, ¿no? Nos explica un mundo también, pues sin interpretaciones adicionales, ¿no? Nos muestra el mundo como está. Sin embargo, aquí me parece que la diferencia entre la visión pues, la interpretación de Ortega en caso de Velázquez y la interpretación de Nietzsche es que el niño en caso de Nietzsche es como un creador. Después va a llegar pues otro hombre, ¿no? Que va a ser como creador nuevo del mundo. Y en el caso de Ortega, cuando él interpreta Velázquez, no me parece que sea así. Sí, pues tenemos ya la visión limpiada, ¿no? Podemos ver las cosas como están. Pero el paso siguiente, ¿qué es exactamente en el caso de Ortega? ¿Cómo podemos utilizar esta visión más limpia? En el caso de Nietzsche entiendo, no vamos a crear un mundo nuevo. Pero en el caso de Velázquez, como la respuesta de Ortega en este caso, ¿cómo ya podemos existir en este mundo quizás aún más caótico que en el caso de Nietzsche? Porque aunque sea creador, este creador va a ordenar el mundo de su manera. En el caso de Ortega y Velázquez parece que nuestra posición es básicamente pues tratar de orientarnos en este mundo de caos, casi, ¿o no?
No he entendido muy bien la pregunta, pero a ver. Nietzsche no tiene absolutamente nada que ver ni con Hegel ni con Ortega. Nietzsche ya, de hecho, está en un mundo post-artístico, post-filosófico. Es decir, Nietzsche ya ha dado un paso más. En cierto modo, es el único que nos dice algo ahora de la última generación de filósofos. Es el único que cuando lo leemos podemos llegar a sacar una conclusión para nuestras vidas privadas. Precisamente porque él ya ha superado eso, ya está más allá. Él considera que el arte es una invitación a la pasión y a la vitalidad. En cierto modo, se puede resumir la visión del arte de Nietzsche diciendo: los humanos somos unos animales desgraciadísimos, pero somos los únicos animales que bailamos sobre nuestras tumbas. Y para él, el arte es eso, bailar sobre la tumba, el tener claro en qué consiste vivir, y vivir consiste estrictamente en entender con claridad su negación. Vivimos porque existe la muerte. Si no existiera la muerte no viviríamos, seríamos inmortales. Por lo tanto, es la concepción realmente profunda y honda de la muerte lo que permite el arte, lo que permite producir.